Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y presentaremos el tema de la braquistocrona. El grupo está conformado por William Andrés Giraldo, Isabela Bejarano Vera y mi persona, Jesús David Córdoba Maya. Bueno, para comenzar, entendamos un poco qué es la braquistocrona. Bueno, la braquistocrona inicia con un problema en el año 1696. Bueno, esto se debe a Johann Bernoulli, quien es el que estamos viendo en esta foto. Bueno, en junio de 1696, Johann se traslada a Groningen, en Holanda, quien va a dar una cátedra de matemáticas en la universidad de aquella ciudad. Y propone el tema de la braquistocrona. Él formula ese problema. Bueno, el problema consiste en determinar la curva entre las infinitas curvas posibles por la que un cuerpo desciende en el menor tiempo posible entre dos puntos que no están ni en posición vertical ni en posición horizontal y debe ser movido únicamente por el efecto de la gravedad. Bueno, lo que esto nos quiere decir es que tenemos dos puntos, un punto A y un punto B. El punto A debe estar a mayor altura que el punto B para que se trate de una curva braquistocrona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Tenemos que encontrar el camino que lleve en el menor tiempo posible a una partícula entre un punto A que está situado a mayor altura que un punto B. Listo. Desde un inicio, la braquistocrona ya se había tratado tiempo antes, más o menos 70 años antes, había sido tratado por Galileo Galilei, el famoso matemático, y él pues no tenía muchas herramientas, pero lo que él formula es que esta solución se debe hacer con un arco de circunferencia. Pues por lo cual eso no es cierto porque pues la braquistocrona es la solución correcta para definir este problema, pero en aquel entonces se planeaba que era un arco de circunferencia. Listo, pues no puede ser una línea recta porque conocemos que una línea recta es la menor distancia que recorrerá la partícula de A a B, pero no necesariamente va a llegar en el menor tiempo posible. Bueno, entonces en la curva braquistocrona, esto es posible porque desde el punto A la partícula ganará mayor velocidad gracias a la fuerza de gravedad y así llegará al punto B. Bueno, entonces Johann, para lograr descubrir esto, él toma en consideración un problema de óptica usado en la física, que quizás para nosotros no tiene relación con lo que estamos tratando. Pero este principio se llama principio de Fermat, el cual consiste en que la luz va de un punto A a un punto B y siguiendo la trayectoria que requiere menor tiempo. Entonces, lo que hace Johann Bernoulli es que asocia este problema porque tenemos una partícula que también debe recorrer una distancia para llegar en el menor tiempo. Bueno, entonces, por lo cual se asume que la partícula escogerá el camino que minimiza el tiempo usado en óptica. Bueno, el principio de Fermat establece que para minimizar el tiempo de recorrido entre A y B, debemos tener en todo punto P de la trayectoria Y de X, cumpliendo la siguiente relación. Entonces, el seno de alfa sobre B debe ser siempre constante. A continuación, mi compañera explicará más de esta idea. Bueno, entonces, eh, una vez encontramos la ecuación de la curva que satisface el principio de Fermat, la cual es el seno de beta sobre la norma de la velocidad, eh, evaluamos la gráfica y nos podemos dar cuenta que, bueno, como vemos, esta va a ser la curva braquistocrona. Esta cuenta con el vector de la norma de la velocidad y tiene dos ángulos, un ángulo beta y un ángulo alfa. Entonces, vemos que la suma de beta y la suma de alfa va a lograr un ángulo de 90 grados. Esto es igual a decir pi medios. Entonces, de ahí notamos, notamos esta nueva ecuación, la cual es beta más alfa es igual a pi medios. Y entonces ahora procedemos a, a resolver la ecuación para minimizar el tiempo entre A y B.
Tenemos que tener en cuenta que para esto y de x debe ser constante para cualquier punto que haya en esa curva braquistocrona. Entonces, calculamos con la fórmula que encontramos del principio de Fermat, que es el seno de beta sobre la norma de la velocidad, reemplazamos este valor y por medio de identidades trigonométricas lo resolvemos. Y nos sale esta nueva ecuación o relación, y esta es la que nos va a permitir encontrar el valor, por así decirlo, de esa curva desconocida. Esta es la curva que va a minimizar el tiempo de recorrido entre A y B. Y de aquí vamos a sacar una ecuación diferencial ordinal. Bueno, de aquí seguimos con el principio de la conservación de la energía entre el punto A y el punto B. Y bueno, ¿qué sabemos de esto? Bueno, pues sabemos de que en el punto A su altura es 0, igual que su velocidad, ya que este parte del reposo. Mientras que en el punto P la altura sería menos y, ya que cae pues cierta altura desde A, y su velocidad la hallaríamos por medio de este principio, en el cual reemplazamos los valores que ya tenemos, y al despejar nos daría que la velocidad en el punto P es igual a la raíz de 2 por G por Y, donde G es el valor de la gravedad y Y es el valor de la altura de la que ha caído la partícula desde A. Bueno, por otro lado, tenemos de que el tangente de beta es la derivada de Y con respecto a X. ¿Y cómo encontramos esto? Bueno, pues aquí podemos ver en la gráfica que tangente de beta forma un triángulo rectángulo. Y entonces al formar el triángulo rectángulo, nosotros podemos decir de que el tangente de beta es el cateto opuesto, en el cual en este caso sería el diferencial de Y, que es lo que cambia Y, sobre el cateto adyacente, que es lo que cambia X, porque pues es el cambio infinitesimal. Y entonces eso nos da como resultado la derivada. Y bueno, aquí simplemente lo único que hacemos sería reemplazar el tangente de beta en la expresión 1, que es la ecuación diferencial, y también reemplazamos la norma de la velocidad. Es lo único que hacemos. Después de eso, lo que queremos hacer es despejar la derivada de Y con respecto a X. Entonces aquí lo único que hacemos sería empezar a despejar. Y aquí lo que hacemos en este punto es de que cambiamos lo que sería 1 sobre 2 por G por K al cuadrado, lo cambiamos por 2A, pues simplemente para mayor comodidad los cálculos aritméticos que siguen de aquí para adelante. ¿Qué obtenemos con esto? Bueno, de aquí obtenemos de que la derivada es igual a la raíz de 2 por A menos Y sobre Y, donde 2 por A es igual a 1 sobre 2 por G por K al cuadrado, como lo dije anteriormente, y esto mayor a 0. Entonces, bueno, de aquí lo que tenemos que hacer sería resolver la ecuación diferencial de primer orden. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Esto lo vamos a hacer por medio del método de separación de variables. Entonces, bueno, aquí simplemente lo que empezamos a hacer es de que aquí reemplazamos el valor de Y por 2 por A por seno al cuadrado de T, y pues por ende también cambiaría el de Y, que sería igual a 4 por A por seno de T por coseno de T por dt, donde T en este caso es un parámetro que si T es igual a 0, Y es igual a 0 y X es igual a 0, la expresión anterior que teníamos antes, cuando la integramos, llegaríamos al resultado de que X es igual a por 2 por T menos seno de 2 de T más la constante de integración. Y bueno, a esto llegamos simplemente usando identidades trigonométricas. Bueno, entonces ahora tenemos que para hallar esa constante de integración, debemos tener en cuenta que en el inicio del movimiento el valor de t va a ser 0, el valor de x también es 0, y esto nos lleva a pensar que el valor de c también es 0. Entonces tomamos la ecuación que habíamos obtenido anteriormente y a partir de esta encontramos la trayectoria que minimiza el tiempo de recorrido, las ecuaciones paramétricas de esta trayectoria. Entonces, estas ecuaciones son x igual a por 2t menos seno de 2t, y la otra en inicio es y igual a 2 por a por seno al cuadrado de t.
por t. Después de resolver esta segunda ecuación, nos damos cuenta que el resultado es a por 1 menos coseno de 2t. Entonces, ahora lo que hacemos es definir un nuevo parámetro en el que delta va a ser igual a 2t. Entonces, lo que hacemos es reemplazar en esas ecuaciones paramétricas que ya habíamos hallado en el valor que va de 2t, pues con ese teta. Entonces, las nuevas ecuaciones paramétricas estarán definidas por x igual a por teta menos seno de teta y y igual a por 1 menos coseno de teta. Y estas van a ser las ecuaciones paramétricas de la curva braquistocrona con círculo generatriz de un radio A. Bueno, a continuación tenemos las ecuaciones paramétricas de la braquistocrona. Como estamos observando aquí, estas son las ecuaciones paramétricas de la braquistocrona. Todas estas curvas que estamos viendo son braquistocronas. Bueno, a continuación mostraré este recurso en GeoGebra. Bueno, entonces aquí tenemos un deslizador que va de 1 a 10, por lo cual a medida que él avanza, la curva braquistocrona se está haciendo mucho más grande. ¿Listo? Y visualizamos que ya se hace mucho más grande. Y también podemos modificar en esta parte, si queremos ver más curvas, podríamos aumentarle a 10, entonces vamos a ver más curvas braquistocronas. O si reducimos este valor, podremos ver menos cantidad de curvas. Quizás a 4 vamos a ver la mitad de las que estábamos viendo anteriormente. ¿Listo? Bueno, ¿esto cómo se genera o esto de qué forma está dado? Esto está dado a través del círculo que voy a presentar a continuación. Bueno, esto está dado por el círculo generatriz de radio A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este círculo que tenemos aquí, él va girando, por lo cual nos va a trazar las curvas braquistocronas. Entonces tenemos este círculo y cuando el círculo gira en este punto, él va girando hacia acá y va girando hacia acá. ¿Listo? Entonces al modificar el radio del círculo, la curva braquistocrona será mucho más grande. ¿Listo? Entonces a medida que el círculo gira hacia la derecha, el punto A, este punto A, genera la curva braquistocrona, generándonos pues la figura que mostré anteriormente en el recurso de GeoGebra. Bueno, entonces ahora veremos los usos que se le pueden dar a esta curva braquistocrona. Para entrar un poquito en contexto, vemos que el que hizo, por así decirlo, la construcción de este péndulo isócrono fue el matemático astrónomo holandés Christian Huygens. Entonces, él trabajaba en mejorar el diseño de los relojes del péndulo, puesto que había notado que en un periodo de oscilación de un péndulo circular, que este depende de la amplitud de su trayectoria, deja de medir correctamente el tiempo, ya que se altera también el periodo de su oscilación. Entonces, para darle solución a este problema, él se dio cuenta que al colocar la curva braquistocrona invertida y ponía las diferentes masas a lo largo de la curva, estas, sin importar en qué punto de la curva las pusieran, llegarían en la misma cantidad de tiempo al origen. Entonces ya se había solucionado el problema de los péndulos circulares, puesto que como los péndulos circulares dejaban de medir correctamente, porque dependían de la amplitud de su trayectoria, en cambio en este caso ellos ya no dependen de la amplitud de su trayectoria. Sin importar en qué posición se encuentren de la curva, van a llegar en la misma cantidad de tiempo al origen. Esto pues fue de mucha utilidad, por ejemplo, en la Edad Media, ya que pues este péndulo isócrono se podía utilizar en alta mar porque los péndulos normales, como dije, no funcionaban por la marea. Entonces, digamos que los marinos no tenían la noción del tiempo, simplemente podían tener la noción del tiempo en si era de día o si era de noche, y con la ayuda del péndulo isócrono pudieron más o menos calcular en horas, pues, el tiempo que había transcurrido, porque la marea no altera
este péndulo isócrono. Un ejemplo también de la actualidad en la que se utiliza la curva braquistocrona es en la gente que practica skateboard. En sus canchas se ve que tienen una forma de curva, y esta curva es la braquistocrona, ya que, pues como sabemos, a lo largo de la exposición hemos dicho que la curva braquistocrona lo que permite es llegar de un punto A un punto B en el menor tiempo posible. Por ejemplo, si hubieran en las dos esquinas, dos practicantes de skateboard y se lanzan al mismo tiempo, llegarán en el mismo tiempo al centro de la curva, es decir, al origen, y se chocarían en dado caso. Eso demuestra que, pues, sin importar en qué posición tú te pongas, vas a llegar al mismo punto si las masas son lanzadas a la misma velocidad. Bueno, por último, lo que haremos será ver este experimento, el cual compararemos la curva braquistocrona con lo que sería una recta, y lo que podemos decir que también sería una recta vertical horizontal, y de esto sacar las conclusiones pertinentes. Bueno, lo que podemos obtener de este video y de este experimento es que efectivamente la curva braquistocrona es la forma más rápida de llegar de un punto A un punto B en el menor tiempo posible. La curva braquistocrona, lo que podemos decir también es de que esta no depende de lo que sería la masa del objeto, ni tampoco del valor de la constante gravitacional. Y por último, lo que podemos decir también sería que esta curva braquistocrona coincide con lo que sería una curva tautócrona.